Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Qué gusto tenerlas aquí a todas con nosotros. Sé que el programa lo ven aún diferido o lo que sea, pero aquí en vivo para nuestro grupo que cada vez es más grande, más de 119,000 mujeres, cerca de 120,000, y la verdad es que estamos muy orgullosas porque además Betty es de las pioneras en haber comenzado con todo este proyecto. Y bueno, pues me gustaría presentarles a nuestra asesora financiera, Beatriz Mancilla. Betty, bienvenida desde Canadá. Todavía vivía en México, pero ya se nos fue a vivir a Canadá. Y bueno, Betty, qué gusto, de verdad qué gusto tenerte hoy aquí con nosotras. Ya es que me estoy tomando una super foto porque efectivamente, mi querida Maye, pues creo que empecé contigo. La primera vez que hicimos un programa fue hace como 3 años, creo. Fácil, fácil porque empezamos justo en pandemia y, y pues fuiste de las primeras en estar, y la verdad siempre te lo agradezco con todo mi corazón porque confiar en este proyecto, pues la verdad es que siento yo que es un gana-gana. Nuestras mujeres, todas nuestras empresarias ganan en tener personas como tú, y espero que para ti también sea esta proyección y para mí me llenan el corazón, de verdad, muy cañón. Gracias de verdad por estar hoy aquí con nosotros. Con mucho gusto, Maya, y muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí contigo y con todas tus seguidoras, esperando que todas las personas que nos escuchen hoy y que vayan a ver este programa en algún momento de la Sí. vida, por favor pongan mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, bueno, pues no sé si quieres dar tú la Sí, introducción o... así es. Es un tema que está muy en boga, la verdad, que todo mundo saben psicológicamente y cómo manejar la situación, ¿verdad? Y mercadológicamente cómo ir manejando la situación. Y te envuelven en cualquier nivel que estés, te envuelven para fraudes, y caer en este tipo de juegos, ¿no? Ayúdame, o te contratamos, empieza a poner likes a páginas y a publicaciones, y de ahí se sigue todo lo que vamos a hablar en el programa, que es precaución en las inversiones que invitan y cómo saber elegir cómo crecer tu dinero. Betty siempre nos ha traído temas de ese tipo, y bueno, ahora teníamos un buen rato de que no estuviera, pero ahorita este problema está siendo súper, súper peligroso para todas. Sí, Maya, fíjate que, bueno, como tú sabes y las personas que a lo mejor no me conocen, yo me dedico a la educación financiera principalmente de las mujeres, porque en 1994 que yo salí de la universidad, entré a trabajar a un banco en México y me tocó el error de diciembre, ya Órale. siendo ejecutiva empresarial dentro del banco. Ok. Así es que me tocó vivir desde mi escritorio la realidad de una crisis financiera. De Y las lo que peores que pasó, ha tenido México, por cierto, históricamente. bueno, pero es que desde esa no hemos vuelto a tener otra. No, ¿Estás de pero acuerdo? tampoco hemos logrado terminar de salir. Sí, tienes razón, nada más que esa fue la última vez que tuvimos esas devaluaciones Así es, espantosas, así es. que se le quitaron ceros a nuestra moneda. O sea, digamos que la última gran crisis financiera en México, o sea, una cosa es, ¿qué les puedo decir? Pues que la economía general no crezca tanto, etcétera, etcétera, pero otra cosa es que algo pase en mi país, que mi patrimonio se me va a la mitad, ¿sabes? De ese Sí, fue un tipo de tragedia. crisis no la No, hemos vivido nunca desde más. Así es. 1994. Así es.
Y fíjate, Maye, que en aquella época muchas personas pues perdieron casas, perdieron negocios, eh, perdieron cantidades importantes en sus dinero, inversiones. Y para no entrar en muchas historias, bueno, esas personas tenían su dinero en un banco regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero es que esto que pasó no fue a clientes del banco, fue algo que nos pasó como país, ¿de acuerdo? Exacto. Y aún así, esas pérdidas que ocurrieron, pues fueron a través de instituciones reguladas. Ahora imagínense lo que nos puede pasar ahora a través de hacer inversiones con instituciones no reguladas. En aquella época ni siquiera existía el internet, era algo que apenas empezaba a hablar. Okay. Imagínense ahora que podemos tener en la palma de la mano posibilidades de inversión que no conocemos, que no entendemos, que además esas personas que nos invitan saben cómo meternos en un estado de urgencia. Así es. Saben cómo decirnos, no, es que esta súper requete archi oportunidad la tienes que tomar en los próximos 5 minutos. Y además te pintaron una cosa maravillosa como que vas a tener un rendimiento del 10% anual y el 10% mensual, 120% anual, imagínate. Entonces saben cómo meterte a tu cabeza, cómo encender esa ambición, ¿verdad? Y luego cómo ponerte en sentido de urgencia para que entregues dinero, para que le des like, para que des un código, para que hagas lo que tengas que hacer para disque aprovechar esa super oportunidad. Y entonces de lo que venimos a hablar el día de hoy es de cómo no caer en eso, porque yo les estoy hablando que en 1994 muchas personas perdieron su dinero por una crisis financiera dentro de su país en instituciones reguladas, ¿ok? Y muchas de las personas perdieron ese dinero también porque no entendían en qué se estaban metiendo, cuáles eran las consecuencias. Y bueno, pues por eso es que desde hace muchos años yo me dedico a hablar y a dar cursos de educación financiera. Y un tema de la educación financiera es cómo hacerle para no caer en fraudes, que es lo que vamos a platicar el día de hoy. Wow. Sí, bien lo platica Beatriz. Es increíble cómo te hacen caer en esos instantes de ambición, ¿verdad? Que es parte del ser humano, o sea, no es de nuestra estructura el querer mejorar, pero te van ofreciendo cosas que de momento te las hacen vivir reales, ¿no? Como el que prácticamente te den un 40% en el instante de lo que estás poniendo. Y es real porque yo viví una estafa de ese tipo y hasta que estás ya bien enredado, entonces ya es cuando empiezas a ver que todo está muy raro. Y claro, se te hace fácil pensar en que pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo van a multiplicar así? Ellos, ¿no? Todas las no sé cómo le llaman, plataformas, Bitcoin, tantas y tantas cosas que hay, que sí son reales, que sí son legales, pero que con un intermediario, pues ya bailaste, ¿no? Sí, es correcto. Cuando me invitaste a pues hacer este programa, y me dijiste precisamente estas plataformas y no sé qué, y el Bitcoin y tal, yo me acuerdo perfecto que te mandé un audio y te dije, estoy de acuerdo en en que platiquemos sobre cómo no caer en estafas. Así es. Pero ojo, por ejemplo, el Bitcoin es una inversión real donde tú puedes invertir en Bitcoin en plataformas reguladas, ¿verdad? Entonces hay que aprender a diferenciar qué puede ser una invitación de inversión de la cual tienes que sospechar, claro, ¿verdad? Entonces, si les parece bien, pues lo primero que yo les quisiera decir es que no necesitas a un intermediario. Ok. Existen suficientes instituciones financieras
y existen suficientes plataformas de inversión donde directamente tú estás abriendo tu contrato con esa institución o con esa plataforma. Okay. No necesitas a alguien al que tú le entregues tu dinero para que ese alguien vaya a hacer esas inversiones por ti. Eso creo que sería el punto número 1 que yo les diría. Yo tengo ahí una mega duda, Betty, porque me cuestioné muchísimo en su momento cómo era posible que tú te inscribas, tú pongas, tú seas el que haces, digamos, ¿cómo llamarle? La apuesta se puede llamar, o la tarea, o uno, ¿cómo le llamaríamos? Cuando vas a dar pues la orden de cómo hacer ese tipo de inversión, la das tú, pero tú nunca fuiste el que depositaste el dinero, ni el que lo recibes. ¿Cómo se logra eso? Bueno, es que no sé exactamente cuál fue el tipo de inversión que tú entraste, Maggie. No sé si les depositaste el dinero y ellos decidieron en qué invertir. No sé exactamente cuál fue el tipo de inversión que tú hiciste. Okay. Pero lo que les quiero decir es que cuando uno hace una inversión correctamente, es que tú firmas el contrato directamente con la institución, tú depositas el dinero directamente con la institución y tú eliges el instrumento de inversión directamente, o si acaso haya un asesor que es empleado de la institución que te asesora, ¿verdad? Okay. Y con el que tú decides la inversión que vas a hacer. Okay. Ahí es donde eliminamos esa figura de inversionista, que eso es algo que abunda en el internet, que es que por solo $10,000 que tú vas a depositar, recibe el primer mes 2,000. Híjole, el primer mes me vas a dar el 20%, eso quiere decir que al año es un 240% de rendimiento, y ahí vamos con el segundo consejo. O sea, el primero es dejarte claro que tú no necesitas a un intermediario, que cuando tú conoces de inversión, tú puedes ir directamente a la institución y abrir un contrato a tu nombre. Okay. El gran problema ahí es que la mayoría de la gente no tiene educación financiera y no sabe en qué invertir, y entonces siente que pues que mejor alguien haga el trabajo por mí. Y ahí es donde cuando tú dices, no, mira, yo no sé de esto, mejor le doy el dinero a alguien que dice que me va a dar el 20% mensual, pues suena fantástico, ¿verdad? Pero ahí es donde puedes ser víctima de un fraude, ¿no? Claro. Porque, pues, ¿quién es esa persona? ¿Trabaja para qué institución? ¿Está regulado en dónde? ¿Qué contrato está ahí? ¿Qué autoridad está regulando esa institución en donde van a meter tu dinero? Entonces, ese es el primer lugar, eliminar la figura del intermediario. Okay. Número 2, bueno, y obviamente es aprender educación financiera. Claro. Número 2, espérame porque se me fue un segundo el avión. Tranquila. Ya me acordé. Sí. El segundo es, sospecha cuando te den rendimientos demasiado buenos para ser verdad. Ok. De verdad, sospecha. ¿Por qué una empresa te daría el 20% mensual? Y ahí hay un concepto de matemáticas que tienes que poner atención. Cuando te dicen, no te voy a dar el 20%, la primera pregunta que tú le tienes que hacer es 20% mensual, semestral, anual, o sea, o de qué tiempo me estás hablando. Un 20% anual, mira, todavía te la creo. Sí. Un 20% mensual, saca tu calculadora y multiplica 20% mensual por 12 meses. Sí, es una tasa del 240%. ¿De veras tú crees que hay inversiones que te van a dar el 240% que te aparecieron en Facebook y que van a ser hermanas de la caridad? Sí. ¿Por qué te estarían dando a ti un 240%? Es que de verdad, claro, estamos tan desesperados por ganar dinero que perdemos la lógica.
dejamos de tener los pies sobre el piso, ¿sabes? Exacto, una lógica. Inversiones de esa naturaleza, diles que no. Yo nada más te voy a decir una cosa de referencias. Si tú hubieras invertido en el índice Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos en los últimos 5 años, hubieras tenido un rendimiento del 78% en 5 años. Eso es alrededor de un 14-80% anual, ¿sí? Oye, ¿puedes tener inversiones más altas que esas en la bolsa de valores? Sí, si sabes aprender a invertir en la bolsa de valores, ¿verdad? Claro. Pero pues puede ser un rendimiento del 20% anual, 25% anual, o en empresas específicas, ¿verdad? Pues puede ser un rendimiento mayor, pero un 240%, eso no lo ha dado jamás en ningún año la bolsa de valores. Quizá una empresa, 2 empresas, 3 empresas, sí, pero el índice de la bolsa nunca, jamás, imposible. Entonces, obvio, esos rendimientos son fraudulentos. Ahora, hablemos de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿El Bitcoin o alguna criptomoneda ha dado un 240% anual? Sí lo ha dado, en algunos años sí lo ha dado. Pero algunos años, así como ha subido un 200%, también ha bajado un 180%. ¿El Bitcoin es real? Sí. ¿Puedes ganar dinero con Bitcoin? Sí. Pero además Bitcoin es una tecnología que te ofrece una oportunidad de inversión paralela al sistema financiero tradicional. Entonces, así como puedes ganar mucho dinero, pues no es que pierdas, pero las fluctuaciones también pueden ser muy grandes. Entonces, pues el punto número 1 es no necesitas intermediario. Punto número 2, sospecha de rendimientos tan buenos. O sea, la primera alerta es no tienes que tener intermediarios, y la segunda, el rendimiento no puede ser tan alejado de algo cercano al uso en la bolsa, porque también algo raro está pasando. Sí, o a bienes raíces, ¿no? Pero nunca sí, claro, nada pero de no eso en una te va a dar bolsa, una sí. inversión del 200. A ver, sí hay inversiones que te puedan dar más del 200, sí, pero que te lo estén publicando así, te lo den peladito en la boca, ¿de veras tú crees? Se necesita ser inocente. Qué bueno que me dices así, gracias, porque de verdad, no me imaginaba, porque lo fueron planteando paso a paso tan lógico para mí, ¿sí? Pues dar likes en páginas, ir invirtiendo y te devolvían un porcentaje y tal. Yo dije, bueno, alguien lo está pagando, ¿no? Hay alguien que le conviene como paga, y de ahí, como también por patrocinadores se vuelve ese tipo de apoyos millonarios, dije, me fue pareciendo lógico. Pero llegó un momento en que yo ya estaba ensartada en algo que ya para que me siguiera avanzando era meter más dinero, no entregarme ya. Entonces, cuando yo ya empecé a ver eso, empecé a angustiarme, pero supuestamente yo ya había aceptado, llamémosle así, dentro de nuestros pasos a seguir, el comprometerme en que hasta que no cumpliera 3 tareas, no podía recuperar mi inversión original. Pero como te dan 2 segundos para decir sí, no te da tiempo de leer eso y captar enteramente qué es lo que te están diciendo. Porque claro que lo leí, claro que mal lo leí, tensa, preocupada, como dices, juegan con tu mente, juegan con tu inteligencia. Entonces, las palabras que utilizan son manipulables y turbias. Entonces, cuando te das cuenta, pues es sí o sí, ¿no? Y das el siguiente paso y das el otro y ya, ni les quiero platicar, porque sí fue algo que yo me sentí muy estúpida, pero cuando lo llevé a analizar y entré con abogados y me dijeron, no suena estúpido, suena muy planeado y suena muy difícil de registrar. O sea, ir viendo el registro de hasta dónde van y por dónde van, y ya fuimos desglosando, y fue lo que fue muy cañón.
Es una estafa maestra. Sí, pues es que hay personas que se dedican a hacer eso, Maye, ¿no? Negocios que estafan y entonces tienen toda la experiencia y todo el tiempo del mundo, ¿verdad? Para ir desarrollando modelos de negocio fraudulentos en inversiones. Y así como existen modelos lícitos que revisan la psicología de las personas y hacen toda una labor de marketing y todo, pero son en negocios lícitos, pues también hay inversiones ilícitas donde hay departamentos de marketing y departamentos de psicología y todo, pero pues para llevar a cometer una estafa, ¿no? Entonces, el punto número 3 que yo agregaría, y lo dijiste súper bien, es cuando te sientas que te están presionando y cuando te están llevando a una situación de urgencia, o sea, pero tienes que decidir en 2 minutos, o en los próximos 2 minutos se acaba la oferta, o esta es una oportunidad, y luego aparte resulta que ellos son los que te están dando el chance a ti. Sí, ellos son los que te hacen el favor. Exacto, o sea, es que este negocio es tan bueno que solamente puedo aceptar a 20 personas y entonces pues tú, estoy viendo que tú sí tienes la oportunidad, porque no todo el mundo la tiene, pero yo no puedo aceptar a todo el mundo porque como te imaginarás, esta es una oportunidad que todos quieren tomar, entonces pues tú eres muy suertuda, casi de Sí. tener esta oportunidad, pero si no me dices que sí en los próximos 2 minutos y no me mandas la transferencia, pues entonces ya esta oportunidad va a pasar para ti, entonces ahora resulta que tú eres la afortunada y ellos te están haciendo el favor de seleccionarte, entonces bueno. En el punto número 3 es que si tú sientes que te están presionando o te están poniendo en estado de urgencia, te tienes que decidirlo en 2 minutos, tienes que mandar el dinero en 5 minutos, tienes que decir hoy, en 1 hora, etcétera, ya sospecha. Claro. Ya sospecha porque cuando se trata de una inversión bien, en una institución bien, de hecho está prohibido que un ejecutivo o un asesor te condiciona o te ponga tiempos para que tú reacciones, ¿sabes? Okay. Entonces, en el momento en el que te ponen en un estado de urgencia, sospecha, dile, pues mira, 1000 gracias por la oportunidad que me estás ofreciendo, pero pues necesito pensarlo, necesito consultarlo, espérame y si quieres háblame mañana a las 7 de la noche. Si no regresa la llamada, pues es que ya sabes que no. Claro. Si regresa la llamada, ya tuviste unas buenas horas para meditar y para detenerte y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Está mal? Le pregunto a alguien, le pregunto a mi contador, le pregunto a mi abogado. Así es. Eso fue, dentro de esa urgencia fue por lo que yo también caí, pero por lo que está muy, muy bien planeado. Decían que era, miles de personas estaban cayendo en este tipo de estafas, en este tipo de juegos fraudulentos, ¿verdad? En donde juegan con tu mente, juegan con tu capacidad, te hacen sentir, primero, como dices, privilegiada, y después una tonta, porque tú no tienes la capacidad de jugar como te están pidiendo en el momento en que te están pidiendo para cuando vas a parar, ¿no? Que dices, me equivoqué yo, o sea, te hacen sentir que tú te equivocaste y por eso perdiste la inversión, pero para recuperar la otra metes otro poco y entonces ya te lo dan, porque claro, siempre tiene que haber un paro para que tú digas, bueno, ya cumplimos las tareas que me dijiste, ahora dámelo y seguimos. Pero para que no, te hacen decir que tú te equivocaste, que lo hiciste mal y que ahora para recuperarlo tienes que meter otros, por decir algo, 10,000 pesos, y entonces ya tu inversión original con todo junto se crece. Y claro, empiezas a sentirte vulnerable, más nervioso, más histérico. O sea, de verdad, como dice Betty, hay que estar alertas, pero desde esos puntos de no te pueden dar de la nada tanto, porque sí, o sea, sí piénsalo, sí vete a checar, porque yo creo que si yo ahí me hubiera detenido, no hubiera pasado los siguientes pasos
que ya era muy complicado detenerte porque ya tenías ahí dinero. Y sabes que, a ver, te quiero hacer una pregunta. Sí. Maye, ¿cómo llegaste a esa inversión? ¿Te llegó por una red social? Ellos me invitaron por WhatsApp, yo por el grupo, por el mismo grupo de tantas mujeres que participan, creí que era algo que tenía, porque además era una mujer la que me lo estaba invitando, y tenía que ver con poner likes en redes sociales. No me acuerdo si era en TikTok o creo que era en TikTok. Entonces, pues, me pareció lógico porque de repente he visto que hay quien pide intercambios de likes y cosas, y dije, bueno, ¿no? Y desde tu casa trabajas no sé cuánto, y te pagaban por X número de tareas, llamémosle así. Entonces yo dije, bueno, pues mientras estoy haciendo otro tipo de labores en la compu, que estoy luego trabajando y checando y haciendo y contestando mails, cosas, dije, voy a hacer esto que es pues una tontería de tarea, ¿no? En el inter que lo voy haciendo. Y al principio, el primer día, que ya fue muy tarde en la noche, funcionó perfecto y me pusieron mi dinero, que era poquito, pero digo, me lo pusieron, ¿no? 1,000 y algo, y me lo depositaron. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, empezamos tareas. Yo más o menos es a la hora que empiezo también mis labores, entonces tal. Y de ahí, ese día fue macabro, y ya no les digo al siguiente, porque el siguiente fue el que tuve que decidir, ni modo, voy a tener que perder todo porque no voy a poner un peso más al basurero, porque estaba yo viendo que no tenía yo cómo detenerlos, que yo ya no tenía cómo hacer porque no tenía yo nada. La cuenta en Big Pong, o lo que era, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, yo entraba y prácticamente no tenía el control de la inversión porque alguien más había puesto los datos, ¿verdad? Aunque yo era la que entraba y hacía lo que ellos seguía los pasos que ellos me seguían. Si yo entraba sola sin ellos, no entraba, pues. Era como si no tuviera la última clave, que sí la tenía, pero como si algo ellos estuvieran controlando por encima de mí con ellos. Y ahí yo ya no tenía, ahí tenía yo 0 pesos. O sea, no es que yo voy a jalarlos de ahí, ya había entrado como medio a checar, y ahí yo no tenía nada, alguien más lo tenía. Entonces, eso fue exactamente lo que pasó, pero todo estoy hablando de minutos, y el siguiente paso son otros minutos, y para tomar la decisión exactamente es prácticamente un minuto y medio, no tienes más. Entonces, sí vives en una angustia, sí, yo hasta me enfermé. O sea, la verdad es que ya ni les platico, pero sí quería que, si esto lo hacíamos un testimonio, fuera con una asesora del nivel de Betty, que es tan capaz, ¿verdad? Tan objetiva, llamémosle así, y cómo puede ser de fácil, porque dices, te cuestionas y dices, ¿cómo tanta cantidad de personas pueden caer en este tipo de fraudes? Pues sí, porque están muy bien armados, están impecablemente bien hechos, y cuando estás en medio ya no hay salida, porque ya empezaste a invertir, entonces no quieres perder eso, y resulta que vas a perder más. Ya. Es correcto. Acuérdense que el ser humano está diseñado para evitar el dolor y acercarse al placer. Entonces, cuando tú invertiste una cantidad de dinero, por ejemplo, y existe la posibilidad de que lo pierdas, pues eso duele, y literal duele. Por eso yo empecé la entrevista del día de hoy platicándoles de cuando yo empecé a trabajar saliendo de la universidad en un banco, y que me tocó el error de diciembre de 94 en el banco, porque yo tuve clientes que se suicidaron. O sea, bueno, perder dinero, perder tu patrimonio, perder tus cosas, duele.
y puede llegar a doler al borde de sentir que no te vas a volver a recuperar nunca jamás, que todo lo trabajado está perdido y que además tienes deudas que se le pueden ir a tu familia, etcétera. O sea, las pérdidas de dinero duelen y esta gente lo sabe. Y entonces, si tú ya metiste una cantidad de dinero y no sigues con el siguiente paso y entonces ya pierdes lo que ya metiste, pues entonces dices, no, no quiero perder. No eres tú, es tu inconsciente, ¿verdad? Claro. Es tu cerebro reptiliano el que dice, no, no quiero perder. Pero entonces no está la conciencia de decir, oye, metiste 20 y te están pidiendo que metas otros 20. Y si no te dan esos 20, o sea, si no, ya vas a perder 40. No, eso no lo vemos. Es como, no quiero perder mis 20. No estoy viendo que puedo perder 40. Estoy solo enfocada que no quiero perder mis 20. Así es. Y bueno, y también juegan con el placer, ¿no? O sea, mira qué tan fácil ganaste dinero automático durmiendo que ya te deposité, y entonces eso hace que mi cerebro también diga, wow, gané dinero sin trabajar, ¿no? Entonces es este juego de placer, dolor, placer, dolor, placer, dolor, 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 y aún en la pérdida del dinero, no sé si ustedes a lo largo de toda esta trayectoria que tiene Maye, en algún momento, Maya, ¿has tenido alguna invitada sobre duelo? Sí, claro que sí. Hemos tenido duelo, tanatología y logoterapia, que van una pegada a la otra. Sí. Ya han hablado a través de la tanatología y del duelo que hay un proceso emocional cuando tenemos una pérdida, cuando alguien se nos muere. Bueno, pues cuando nosotros perdemos dinero es un proceso emocional igual. Primero es la negación, luego es el enojo, luego es la tristeza, luego es el dolor, luego es la aceptación, y entonces es toda una curva. Esa curva, estas gentes que se dedican a defraudar, la conocen perfectamente, ¿sí? Así es. Y efectivamente cuando tú pierdes dinero, cuando Maye nos dice, me enfermé, y literal me enfermé, no quería salir, me sentía estúpida y me reclamé 20 veces y me dije que cómo era posible y bla, 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 bla. Este es un proceso perfectamente lógico, un proceso psicológico conocido, estudiado, que no solamente le pasa a Maye, sino que le ha pasado a muchas personas que han sido víctimas de fraude. Y estas personas pues saben cómo atraer tu atención, saben cómo llevarte en el caminito, y saben que cuando ya te metiste en eso, qué disparadores tienen que hacer pues para que no te salgas, ¿verdad? Y saben que cuando ya te diste cuenta, pues es el momento de desaparecerse y de no volverte a contactar. Y como seguramente muchas operaciones fueron a través de Bitcoin, no porque el Bitcoin sea algo malo, no. Te quiero decir que, por ejemplo, en México hay plataformas perfectamente reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, el activo que se llama Bitcoin, el activo que se llama Ethereum, no son malos por sí mismos. Tú puedes invertir ahí y puedes ganar mucho dinero. El problema es cuando haces inversiones en plataformas que no están reguladas, o cuando te piden hacer transacciones a través de criptomonedas en el mundo de la blockchain que tú no entiendes, que tú no sabes cómo, y entonces tú metes tu dinero, pero es que una de las características de la blockchain precisamente es la que puede ser anónimo, es decir, a través de la cadena de bloques, que es una tecnología diferente, pues tú puedes conservar el anonimato. Entonces, si tú no sabes cómo se hacen esas inversiones y alguien le está diciendo a Maye, pícale aquí, hazle allá, métele acá, ya te llegó un código, pícale ahí, ahora copia ese número y ponle aquí donde yo te voy a decir y todo, pues estás siguiendo órdenes. Y entonces, completamente. Pues eso es lo que puede pasar, que el dinero se vuelve no rastreable, efectivamente. No rastreable, y además no tienes acceso tú a él ni a meter tu dinero. O sea, porque yo dije, bueno, voy a hacer una prueba, ¿no? Traté de hacer una investigación completa, voy a hacer una prueba de meter yo algo, y antes de que me la bloquearan, porque me habían amenazado que me la iban a bloquear si no
si no seguía yo las órdenes, si no hacía el depósito siguiente. Y dije, voy a tratar, y por supuesto que no tienes acceso. Alguien más tiene algo tuyo, ¿sí? Con tu nombre, que tiene ese acceso a meter tu dinero, porque metían el mío, ¿sí? El que me habían pedido, pero ellos, digamos, que lo multiplicaban, por llamarle de una manera que no era eso, sino ganaba un porcentaje y a mí me daban otro. Y a mí me parecía justo porque, digo, hay alguien que está en medio, que le sabe algo que tú no sabes, que se lleve algo, pues bien, así, todo eso fue bajo mi conciencia. Sí, yo lo estaba viendo, pero cuando me di cuenta, yo no era la que estaba, la que tenía el acceso completo y libre a mi propio usuario, llamémosle así. Entonces, pues claro, el dinero que se había ganado de eso y que se quedó en ceros, alguien más lo tenía. Entonces, es de pánico, de pánico. Ahí empecé a entrar en crisis, y la presión de ellos de ya, pone el siguiente porque lo vas a perder todo, y te llaman el comerciante y le llaman el profesor y el no sé cuántas cosas, y resulta que esas personas eran las que estaban a punto de inhabilitarme a mí por no ser apta para seguir en el juego, que llamémosle así, ¿no? Y entonces iban a quedar con todo. Y así fue, porque obviamente ya no quise meter más. Llegó un momento cuando además ya había metido suficiente de vergüenza, pero sí me gustaría que todas nuestras videntes y que toda la gente que está con nosotras, siempre pendiente, se lleven una información sobre este tema, porque tristemente está creciendo la estafa, no se ha detenido, porque policialmente hablando, llamémosle así, es muy complicado rastrear, porque la cuenta, por ejemplo, que a mí me depositaban, puede ser la cuenta en donde yo le depositaba a alguien para pagarle, no en un inicio, sino en la siguiente. Entonces, yo no soy la fraudulenta, entonces no van a poder ir sobre mí. Entonces, arreglaban como con tu dinero le pagaban a otro, pero y ya del Bitcoin ya se quedaban con el total. Entonces, no hay cuenta rastreable que sea atrás de los que están, de los que de verdad están. Pues miren, yo creo que hasta este momento ya tenemos unos tips para saber cómo no meterte en esas inversiones. Ahora vamos a ver qué te tendrías que fijar tú para así poder hacer inversiones bien y que no estés corriendo riesgos innecesarios. Mira, número 1, invierte en tu educación financiera, de verdad. Sí. Cuando tú sabes lo que estás haciendo y conoces las inversiones y sabes cuáles son sus características, sus ventajas y sus desventajas, ni siquiera necesitas a un asesor financiero. Ya sé que tú vas a decir, ay Beatriz, qué fácil es para ti. Claro, pues es que llevas más de la mitad de tu vida en el ámbito financiero. Sí, pues sí tienes la razón. Llevo desde los 23 años y tengo 53, imagínate. Yo lo sé, pero es que yo trabajo con esto todos los días. Yo lo veo con mis alumnas, yo lo veo con mis alumnos. Cuando ellos empiezan a tener educación de verdad, y empiezan a entender, ¿verdad?, conceptos básicos de matemáticas financieras, conceptos básicos de cuál es la diferencia de un pagaré a plazo fijo, con cuál es la diferencia de un fondo de inversión de renta fija, con cuál es la diferencia con un fondo de renta variable, con cuál es la diferencia de un ETF, y todo lo que te acabo de decir es válido, lícito, y la mayoría de estos instrumentos los encuentras en tu banco. Pero es que la mayoría de la gente no sabe cuál es la diferencia entre un pagaré y un ETF, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo vas a poder invertir o en un pagaré o en un ETF si ni siquiera sabes qué es? Si ni siquiera sabes que el pagaré a plazo fijo, el banco te está dando una tasa anticipada, y el ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa. Entonces,
parece mentira y la gente, bueno, no sé con los demás, pero conmigo creo que la gente tiene clarísimo que cuando yo te digo edúcate financieramente, no es porque me interesa que pagues un curso conmigo, es porque de verdad te estoy diciendo de corazón que te eduques financieramente conmigo o con un buen maestro de educación financiera, claro. Porque si no sabes eso, ¿sabes qué va a pasar? Toda tu vida vas a estar siguiendo consejos de alguien o vas a estar buscando que alguien esté manejando el dinero por ti porque tú no sabes. Y entonces vas a poder ser víctima pues de gente que se quiere pasar de lista, o a lo mejor si caes con un ejecutivo de cuenta decente que entiende tu situación personal y que si tienes 50 años te va a dar un tipo de consejo, y si tienes 40 te va a dar otro tipo de consejo, y si eres viuda te va a sugerir una cosa, y si estás enferma te va a sugerir otra cosa, porque no es que haya una inversión igual para todo el mundo, Claro. Depende de tu situación personal. Entonces, punto número 1, edúcate financieramente. Punto número 2, prefiere inversiones en instituciones y revisa que esas instituciones estén reguladas. Por ejemplo, en México existe la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, se llama CONDUCEF. Okay. Y dentro de la CONDUCEF hay una página que es el CIPRES, que es un registro de instituciones reguladas, y ahí te dice, esta la regula la Secretaría de Hacienda, esta la regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta la regula la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y el hecho de invertir en instituciones reguladas disminuye de manera importante la probabilidad de que estés cayendo en fraude. Ojo, no porque sean instituciones reguladas tienes la garantía de que vas a ganar dinero y vas a hacer miles de millones, no, pero por lo menos disminuyes la probabilidad de caer en una inversión fraudulenta, ¿sí? Okay. Número 3, tienes que entender cuál es tu situación de vida y hacer tus números. Muchas personas, Maye, les da no flojera, sino lo que les sigue, registrar tus ingresos, o registrar tus gastos, o registrar los ingresos y los gastos en familia y cuántas deudas tenemos. Porque hacer los números es enfrentarte con la realidad, y hay claro. gente que no quiere enfrentarse con la realidad, o porque le da miedo, porque le da flojera. Pero es importantísimo entender que si tú no tienes tus números, es como cuando tú te sientes mal y vas con el doctor. Claro. ¿Qué es lo primero que te pide el doctor? Pues hazte una biometría hemática, hazte un estudio de orina, hazte un electrocardiograma, pues no sé, dependiendo, porque con eso el doctor puede saber qué te pasa, o más o menos puede saber por dónde va la cosa. Bueno, para un asesor financiero, para una persona como yo, lo más importante es que tú primero tengas tus números y veamos tus números, porque para mí tus números es donde me doy cuenta y donde tú te das cuenta si estás sana o estás enferma. Ok, claro. Y bueno, el punto número 4 sería que dependiendo de tu situación particular de vida, si estás casada, soltera, divorciada, viuda, si tienes 30, 60, 40, si tienes, no sé, 1 millón de pesos en ahorros, si no tienes ahorros, esa situación particular de vida, si tus hijos están chiquitos o si ya tienes nido vacío, ya eres abuela, es importante entender que esa situación particular de vida que me diferencia a mí de ti y a ti de tus 120,000 seguidoras, ¿verdad? Porque unas tienen cáncer, otras están saludables, unas tienen parejas que son millonarios y otras son mujeres que ellas solitas están sacando adelante a su familia. Sí. Esa situación particular de vida sí importa para hacer una planeación financiera y para decidir tus inversiones. Claro. Wow, fíjate que todo esto que nos ayudas a analizar, que es, podríamos pensar un principio básico, y normalmente no volteamos a ver toda esta situación que
que efectivamente depende de la etapa en la que estés de tu vida, de tus años y de las circunstancias que estés viviendo a tu alrededor, ¿verdad? Porque hay gente de cierta edad, pero que todavía está en funciones laborales, pero otras ya no. Y todo esto suena tan lógico y normalmente ni siquiera lo pensamos, ni siquiera lo analizamos. Estamos viviendo al hoy en una forma absurda, porque es una forma de tirar digamos que los recursos en diferentes maneras, y no estamos haciendo un orden. Y claro, después viene el que te ofrece, o el que te da, o el que te dice que te lo va a ayudar a multiplicar, y te lo crees, porque humanamente de alguna manera puede llegar a ser un factor que te haga caer. No a todo mundo es el mismo, pero sí debemos, como dices, educarnos. Digo, ahí va la promo, porque la verdad sí lo digo de corazón. Betty da cursos increíbles que además tienen que ver con tu temperamento, con tu carácter, que ese fue de mis favoritos, he de decirles. Por ahí fue cuando ya estaba yo en eso, cuando le dije, hey, yo estoy aquí y me encantaría tenerte en el programa. De verdad, no es lo mismo alguien que nació en una época, en un año, en un mes, que en otro. Entonces, por eso somos tan individuales en todo, que sí necesitamos conocernos, saber, o sea, ponernos a aprender, saber, y entonces desde esa trinchera atreverte a tomar tus propias decisiones, pero ya con algo con conocimiento de causa, porque no tenemos por qué saberlo, pero infórmate. Exacto, y darse cuenta que mientras más ignorantes financieramente somos, aunque tengas una pareja que te trata como reina y que es ultramillonario, no es Superman. Y acuérdense que las mujeres vivimos más años que los hombres, y es altamente probable que en algún momento de la vida te vas a tener que hacer cargo de tu situación financiera tú solita, ¿verdad? Simplemente por una cuestión demográfica. Los hombres viven menos que las mujeres. Entonces, es importante entender que mientras más ignorancia financiera tú tengas, eres más dependiente, eres menos autónoma, eres menos independiente y tienes más probabilidad de no tomar buenas decisiones financieras, y esto en consecuencia te va a alejar de una vida en paz, tranquilidad, seguridad financiera. Por el contrario, mientras más aumentas tu educación financiera, ¿verdad? Entonces puedes tomar decisiones más inteligentes, eres más autónoma, sabes más, vas a tomar decisiones más inteligentes que te ayuden a crear más paz, más tranquilidad, más seguridad, y obviamente todo esto pues te va a proporcionar una vida financiera más feliz. Entonces, pues no sé qué mensaje más les pudiera yo decir, chicas, señoras, que pues que se eduquen financieramente. Y justamente, Maye, fíjate que en esta semana estamos arrancando con las clases iniciales de la generación septiembre 2024 de Mujer Impulsa tu Riqueza, que es el curso de educación financiera que una de mis alumnas tomó y que luego me llevó contigo hace ya muchos años. Así es, que por ahí nos debe estar escuchando además también. Segura, ojalá que sí. Sí. Y pues bueno, entonces pues a mí me quedaría decirles que si con esto que acabamos de hablar, Maya y yo, ya te cayó el 20 y tú honestamente levantas la mano y dices, la verdad es que yo no sé nada de mis finanzas, ni de mis ahorros, ni de inversiones, ni de deuda, ni de previsión, ni de nada, pues entonces vente a las clases iniciales de Mujer Impulsa tu Riqueza, que vas a poder entrar completamente abiertas, gratis, en vivo, y ya tú decidirás si después te quedas el curso o no. Así es. Betty seguro va a poner en todos ya le di el link, en todos nuestros comentarios, que además agradecemos muchísimo que comenten, que pongan like, que lo compartan, todo eso, porque
nos ayuda a crecer a nosotras también, pero sobre todo porque van a poder leer y seguir las invitaciones que está haciendo ahorita de palabra. Lo va a dejar en links para que puedan, o en información para que vayan directa con ella. Y de verdad, sí les digo, hagamos un esfuerzo en este tema. Como dice Betty, nos da siempre como flojera, como que pensamos que, pues ahorita, si no hay problema, bueno, y si hay un problema, bueno, pues primero hay que resolver el problema. No, es que a lo mejor ni siquiera lo estás resolviendo con los puntos que deberías de resolverlo y con el inicio que debías dar, porque hay veces que estamos creyendo que lo vamos a solucionar y en realidad solo lo estás haciendo más grave. Entonces, es buen momento de tomarte un ratito. Es súper enriquecedor, además se los digo a las que tengan creyendo que ya está todo solucionado y que no hay nada que hacer. Es súper enriquecedor escuchar estas pláticas, estos cursos, porque te sorprende porque de repente compras no sé qué cosa y por qué te llamó la atención y luego fuiste y compraste otra vez lo mismo y luego te distraes y luego vuelves a caer en otro. Resulta que tu temperamento tiene que ver muchísimo con todo este tipo de cosas y es sorprendente cómo jala, ¿no, Betty? Cañón. Sí, ahí tenemos nosotros un curso, lo hicimos Jennifer Nassif y yo juntas, que se llama Temperamentos Financieros. Y efectivamente, dependiendo de tu temperamento, tú ya tienes una predisposición para manejar el dinero de una manera o de otra. Por ejemplo, si tú tienes un temperamento social, estás mucho más predispuesta a las compras por impulso, porque además las compras te dan una sensación de alegría que los sociales necesitan mucho, a diferencia de un temperamento analítico. Las personas analíticas tienen una visión a más largo plazo y prefieren, por ejemplo, en vez de ir al centro comercial, prefieren empezar a ahorrar para su retiro. Entonces, ¿quién está mal? ¿La persona social o la persona analítica? No, ninguno está mal, está actuando de acuerdo a su temperamento, claro. Pero financieramente hablando, ¿verdad? Pues hay que ver quién está construyendo una paz y tranquilidad financiera a largo plazo. Y se vale que aunque tú tengas un temperamento social, a lo mejor digas, híjole, sí se me antoja ir de shopping, pero ya me di cuenta que no tengo un plan de retiro y tengo suficientes zapatos, vestidos, blusas, pero no tengo un plan de retiro. Entonces, pues en vez de ir al centro comercial, voy a empezar a hacer mi plan de retiro. Y se vale que el analítico diga, oye, me la he pasado ahorrando, no he disfrutado mi dinero y tengo mis calzones con agujeros. Se me hace que voy a ir a Victoria's Secret a comprarme unos choninos nuevos. Entonces, claro, el temperamento te ayuda a autoconocerte y a ir tomando decisiones financieras y decisiones de vida más equilibradas. ¡Wow! Esa es la palabra. Buscar un equilibrio en esa forma de ser, de pensar, de sentir, que se refleja automáticamente en todo tu estado financiero. Es un reflejo de ti. Entonces, poder empezar a tener ese control, ¿no? Es como si fueras encima de un caballo, que me acuerdo en un curso que dábamos para niños, ¿verdad? Que en donde hablábamos de tú eres el cochero, tu mente a veces es el caballo, y entonces iba desbocado y tú no puedes a enseñarlo a frenar. Entonces, empezar a tener mayor conocimiento sobre este tema, que a fin de cuentas lo sentimos súper difícil, súper complicado. Entonces, para no vernos tan tontos, mejor ni me meto. Así nadie, ahora sí que no me voy a asustar, porque nadie se va a enterar que no tengo ni idea, ¿no? Y tomamos unas decisiones tan tontas, tan estúpidas en su momento, en donde sí, esa sensación de sentirte enfermo, fracasado,
como hablabas, ¿no? De tanta gente que se ha suicidado y que se ha terminado con su propia vida por caer en cualquier tipo de estos problemas, ¿no? Porque puede ser un fraude, puede ser el tema aquel de la bolsa del 94 o unos más pequeños que ha habido, pero a fin de cuentas cualquier tipo de estas cosas te hacen sentir fatal, literal. Correcto, sí, claro. Y la única forma de, de, de pues tener algo a tu favor es irte asesorando, irte preparando y tú tomar los cursos. Y si de momento necesitas que alguien te asesore, pues también se vale, pero ya con conocimiento de causa, hasta que digas, ay, ya puedo solo, ¿no? Como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta, pues de momento te dicen cómo, tarará, luego alguien te lleva del asiento y llega un momento en que, ¡pum!, te sueltan. Y tú dices, sí, ya puedo ir solo. Eso es lo que sería padrísimo poderlo comparar con, con ese tema, ¿no? Y fíjate que eso es lo que yo les invito mucho a mis alumnas a hacer. Hay alumnas que ni siquiera se paran en el banco porque les da terror de verdad, porque no entienden nada de lo que les estás explicando. Cuando empezamos a avanzar con el curso, que empiezan a entender, empiezan a animarse a ir al banco a pedir información, pero todavía no se animan a tomar decisiones. Conforme vamos avanzando en el curso, entonces van empezando a fluir de manera más natural, empiezan a preguntar información con más confianza, empiezan a tener un diálogo con el ejecutivo de cuenta, pero el ejecutivo sigue teniendo la batuta de las inversiones, por ejemplo. Pero ya más adelante ellas empiezan a decirle, oye, espérame, esta inversión que me estás proponiendo, pues ¿por qué me estás proponiendo esto? Mira, yo estoy viendo el otro, y entonces ahora ya hay un diálogo del ejecutivo y de ella. Claro. Y ella diciéndole, esto me parece, esto no me parece. Claro, ya un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento de alguien que ya empieza a razonar por sí solo con este tema, porque el tema nos suena apanicante a quien estamos alejados de él, la verdad. Correcto, es que pues al principio no puedes hacer un diálogo si tú ni siquiera entiendes de lo que estoy hablando, ¿no? Claro. Y ya al final, la última etapa es cuando ya la alumna incluso le puede decir, oye, pues muchas gracias por lo que me estás diciendo, pero ya tomé la decisión y quiero que hagas esta otra cosa, ¿no? Wow. Entonces, pues esa es una curva de no saber nada a ya soy autosuficiente para tomar yo mis propias decisiones. Betty, me ha encantado el programa porque, te digo, veía yo este problema tremendamente horrible, ¿verdad? Este fraude que además continuamente recibo las mismas llamadas y las mismas invitaciones. Obviamente pues ya sé de qué hablan y pues ya rápidamente toreo, ¿no? Y como dices, en cuanto cuestionas algo más, ya no te vuelven a buscar. Entonces, era un tema que me tenía así como muy cuestionado todo, pero que quería que alguien como tú nos ayudara a ponerlo en la mesa y que nadie se sienta más que alerta, ¿verdad? Y con la capacidad de que esto no ocurra como informándonos. Y que estuvieras tú, qué bueno que estás por iniciar, ahora sí que nos puso Dios en el camino, estás por iniciar este curso, ¿verdad? Que podemos invitarlas a todas, que Betty por nosotras las invita gratuitamente y ya quien quiera seguir, ¿verdad? En toda esta, pues ya, ahora sí se inscribe, ahora sí ya hace su inversión, pero de entrada para poder saber de qué habla, tener ese acercamiento es maravilloso. Yo te lo agradezco muchísimo, Betty. Voy a volver a estar ahí y porque claro, hay todavía mucho por aprender, mucho por saber, mucho por informarnos y ahora sí le voy a dar seguimiento porque sí me interesa muchísimo.
y espero que a muchas de nuestras amigas hagan lo mismo. Y si tienen amigos, hermanos, primos, también. O sea, esto es porque estamos en nuestro grupo, ¿no? De mujeres, pero obviamente está abierto para quien sea, porque sabemos que mucha gente sin diferencia de género tienen dudas y están muchas personas alejadas completamente de esta información y no pasa nada, no pasa nada, podemos aprender a la edad que sea. Es correcto, Maye. Pues yo te acabo de mandar a través de tu chat personal para que tu equipo utilice esa información en redes o como ustedes tengan la comunicación con su comunidad. Claro. Y yo les estoy mandando ahí el número de Zoom y la contraseña, los días, horarios en los que pueden entrar a las clases iniciales. Hoy martes 10 de septiembre de las 7 a las 8:30 de la noche, hora Ciudad de México, o si lo prefieren mañana miércoles de las 8:30 a las 12:30 de la mañana, o este sábado. Esta semana es el módulo número 0, okay. Y la semana que entra es el módulo 1, entonces ya les mandé el número de Zoom, contraseña, enlace, todo para que pues puedan entrar a las clases iniciales y escuchen y vivan y entiendan de qué va la educación financiera y ya después tomar la decisión de mantenerse en el curso. No estamos empezando ahorita, septiembre 2024, y terminaremos en la primera semana de diciembre 2024, 3 meses. Padrísimo, pues encantadas. Y también, Betty, en nuestro link que te puse del grupo, donde te puse, también pon todos estos mismos datos para que por lo pronto las que nos están viendo ya lo tengan en fresquito en nuestra app, digo, más bien en nuestro grupo de exitosas empresarias y mujeres de hoy. Te mandé el link de este programa en particular y ahí va a salir, va a poner Betty y les va a contestar a todas, que ya vi que tenemos bastantes comentarios y de verdad estamos súper agradecidas. Gracias por estar, de verdad. Y sé que además durante la semana y luego, como decimos, durante el mes, durante la vida, se siguen metiendo, porque luego yo veo que comentan o así y me da muchísimo gusto que aunque haya pasado a lo mejor 1 o 2 años, está la gente participando por los temas tan interesantes. Sí, María, ya le di clic al link, okay. Y dice que está pendiente mi solicitud de aceptarme. Así es que okay. Espero que me acepten y entonces ahí les pongo la información. En este instante, no sé por qué, en algún momento, tú ya eras parte del grupo, entonces no sé qué fue lo que pasó, pero ahorita mismo te aceptamos. Claro que sí, y a todas las que estén queriendo entrar también. Muchas gracias, Betty, y muchas gracias a todas. Si quieres darles alguna frase o algo para cerrar, pues qué alegría también me va a dar. Claro, pues me gustaría terminar con el mensaje de que no seremos viejitas pobres si le decimos sí a la educación financiera, y por el otro lado, si no lo haces tú, ¿quién? Y si no lo haces hoy, ¿cuándo lo vas a hacer? Claro. Qué bonito, gracias. Por todo, por tu disponibilidad, por todo siempre. Sé que siempre estás muy ocupada y de verdad te agradecemos al triple y además, pues todo lo que aprendemos es cañón. Te digo, suena sencillo, ya estás aprobada, por cierto. Suena súper sencillo, pero de momento nosotros no tenemos esa parte, ese sentido común desarrollado, ¿no? Y gracias por ser ese canal, de verdad. Muchas gracias a ti, querida Maye, y pues bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Ya me vi por aquí y entonces en los comentarios quieres que ponga la información. Pues bueno, así es. A ver, ahí les estoy mandando en el chat tal cual el mensaje que nosotros estamos mandando en nuestros grupos. Super. Ya se los estoy mandando ahí, están las fechas, está el número de Zoom, está el enlace dentro de los comentarios del grupo, ya se los mandé por ahí. Wow, porque ese mismo lo voy a compartir yo también en nuestras redes sociales
y aquí en el grupo para que esté la gente al pendiente. Y de verdad, gracias Betty, gracias y hasta la próxima. Esperamos muy pronto tenerte de nuevo, a lo mejor iniciando el año, ¿verdad? Para que nos acompañes a iniciarlo con ese orden también, después de las que se asesoren y las que no puedan en este tiempo, van a tener oportunidad siempre de poderlo hacer. Gracias y gracias a todas por acompañarnos, por ser parte de este lindo proyecto, de este gran grupo y de verdad a todas les mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para en todo, siempre, para siempre. Por aquí andamos. Gracias Betty, te veo ahorita. Perfecto.